Y el gobierno nacional continúa negociando en dos frentes para avanzar con la nueva ley bases. Digo dos frentes, por un lado con los gobernadores y por el otro lado con los diputados de la nación. Hay dos temas centrales que están negociando. Uno es la modificación al impuesto a las ganancias que están reclamando los gobernadores, particularmente del norte, para recuperar parte de la recaudación que perdieron con la modificación que se hizo durante el año pasado. Y que recordar que el impuesto a las ganancias es uno de los que principalmente genera los recursos que se coparticipan entre todas las provincias. Y el otro punto que está negociando el gobierno con las provincias y con los diputados nacionales es la posibilidad de incluir en la nueva ley bases la reforma laboral. ¿Y por qué la reforma laboral en la ley bases, que no formó parte de la ley bases anterior, la que fracasó en el Parlamento? Ahora vamos a analizarlo y de hecho es una discusión, una negociación que está llevando el gobierno nacional con tres frentes distintos. Ahí se suman no solamente gobernadores y diputados, sino también, por supuesto, la CGT, que por ahora logró que el capítulo relacionado con la reforma laboral que se había sido incluido en el DNU de diciembre haya sido frenado por la justicia. Y vamos a analizar entonces cuál es el peso que tiene la discusión de la reforma laboral que el gobierno está tratando de incluir dentro de la nueva ley bases. Los argumentos del gobierno para incluirla son estos. Uno que dice, va a mejorar el clima para invertir. Para los empresarios va a ser un estímulo para, por ejemplo, contratar personal. La reforma, que en un minutito vamos a ver de qué se trata. También va a aliviar el peso sobre las empresas, por ejemplo, con las indemnizaciones. Ahora vamos a meternos en un minuto. Y especialmente dice, y este es el argumento que utiliza para convencer a los gobernadores, que va a favorecer a reducir el déficit previsional. ¿Y esto qué significa? Al haber más trabajadores registrados, que es la idea del gobierno, va a necesitar menos recursos de los impuestos para cubrir el déficit que todos los meses tiene la ANSES para pagar las jubilaciones. Es decir, si hay más recursos de los que van de las contribuciones y los aportes que hacen los trabajadores y los empleadores al sistema previsional, hay que utilizar menos dinero de los impuestos para cubrir el déficit, que sería dinero que va a las provincias. Por lo tanto dicen, ustedes apóyenme, le dice el gobierno a los gobernadores, con la reforma laboral, porque esto en definitiva va a ser recursos para ustedes. Pero resulta que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay mucha tensión adentro del proyecto, que especialmente con el sector de los mismos trabajadores, a los que va directamente dirigida la reforma. Vamos a analizar cuáles son los puntos centrales que quiere el gobierno reformar con esta propuesta de reforma laboral. Por un lado, extender el periodo de prueba. Hoy son 3 meses. Y llevarlo a 8 meses. ¿Qué significa el periodo de prueba? Que si el empleador no queda convencido con tu trabajo, rescinde el contrato y no tiene que indemnizarte. Ahora llevar ese periodo de prueba hasta los 8 meses. En esto hay bastante acuerdo con los gobernadores y con la oposición. Otro punto del proyecto que impulsa el gobierno nacional, lo que les llaman la reducción de la conflictividad. ¿Qué es esto? Por un lado, establecer penas. Sí, penas que te puedan establecer incluso días de cárcel, de arresto, para quien que tome o bloquee una empresa en el contexto de una protesta. Y además que se regule el derecho a huelga en algunos sectores que sean declarados esenciales, como la educación, la salud, el transporte, de modo tal que si hay un paro en ese sector, tenga que haber entre un 50 y un 75% de guardias. Es decir, que hay un margen muy acotado de hacer protesta en esos sectores. Esta parte del proyecto es muy resistida por lo que el gobierno llama los bloques dialoguistas y también los gobernadores, porque saben que si impulsan esto, automáticamente va a haber paros en sus provincias. Otro de los puntos que impulsa el gobierno nacional para la reforma. Uno es el límite a las indemnizaciones. ¿Qué significa? Y esto es tal vez el nudo del proyecto, que no se pagarían las multas por la falta de registración. ¿Qué significa esto? Si vos tenés un empleado no registrado, lo que se llama un empleado en negro, y lo tenés que despedir y va a la justicia, tenés que pagar una multa muy alta por no haberlo registrado. Esto desaparece. Es decir, desaparece la multa
que hoy te está exigiendo el Estado por no registrar. ¿Para qué? Para que lo hagas automáticamente y puedas decir, listo, yo tengo 5 empleados, los registro a partir de hoy. Y por otro lado, no se computan para la indemnización ni los bonos ni el aguinaldo. Es decir, solamente el neto, no los otros cargos que cobras a lo largo del año. Y además hay una propuesta de crear un fondo del desempleo, como tiene la UOCRA, para que no lo pague el empleador, sino todo el sistema de un mismo convenio colectivo. Esto es algo que puede decir dentro de un convenio y no necesariamente lo imponga el gobierno nacional. Sobre esto hay bastante consenso, en particular sobre la posibilidad de eliminar las multas por la falta de registración, que sería el estímulo para que las empresas registren a los trabajadores. Otro de los puntos que el gobierno nacional impulsa es, que también está generando mucho conflicto, es el de los aportes a los sindicatos. Hoy, un trabajador le descuentan de su sueldo sin necesidad de haber declarado explícitamente que quiere que le hagan los aportes para el sindicato. No las cargas sociales, sino para el sindicato. El proyecto del gobierno lo que establece es que si el trabajador no dijo explícitamente que quieren que le descuenten, o sea, si no firma el consentimiento explícito, no le van a poder descontar, y esto la CGT ya lo está advirtiendo, que es un modo que quiere el gobierno de utilizar para desfinanciar a los sindicatos, y por lo tanto dicen, si esto avanza, vamos a iniciar paro general y no vamos a permitir que pase. De hecho, este fue el punto central que llevó a que la justicia frenase la reforma laboral que estaba en el DNU de Milei. Y el último punto central para entender la reforma que quiere el gobierno pasa por la registración. Es decir, que se simplifique el método de contratación y que haya un régimen diferencial para las pymes, para que los empleados de la pyme no sean exactamente un empleado, sino una suerte de socio. La primera parte tiene consenso, la segunda no tanta, y acá es donde el gobierno le está diciendo a los gobernadores, ayuden, porque si mejoramos la cantidad de empleo registrado, que en la Argentina es solo del 50%, va a haber más recursos para las provincias. El problema es que si apoyan exactamente lo que quiere el gobierno, van a generar un problema con los sindicatos del país. Ahí a 3 bandas está jugando el gobierno nacional. Es muy probable que en el proyecto de ley bases ingrese un capítulo referido a la reforma laboral con algunos de estos puntos, los que generan consenso, aunque para el gobierno no sería suficiente. Y vamos a hablar de Antonio